Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a la Casa Editorial El Heraldo. Siempre es un gusto estar rodeados de todos los agentes del sector del gas. Sin lugar a dudas lo escuchábamos hace un momento y estamos convencidos de ello. Es el combustible de la transición energética, de la diversificación de nuestra matriz energética. Y aquí en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, tenemos unos grandes ejemplos de la transformación social que el gas ha tenido en sectores vulnerables de nuestra ciudad. Así que esta es una apuesta de futuro que rodeamos y que apoyamos de manera decidida. Es para nosotros un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Luz Estela Murgas, por esta invitación a este evento tan importante, que además los ha traído a todos ustedes a nuestra ciudad, a Barranquilla. Esperamos que la disfruten y que sobre todo vuelvan muy pronto. Estamos aquí convocados, señores, muy buenos días también para ustedes, para hablar de seguridad energética, balance entre demanda y aprovechamiento de recursos propios. Y cuando hablamos de seguridad energética, sin duda se nos viene a la cabeza el tema de soberanía y de aseguramiento de recursos propios. Y los tenemos. El alcalde Jaime Pumarejo hablaba de esas grandes posibilidades que existen costa afuera, y el próximo año Ecopetrol comenzará esa exploración que además será histórica por las implicaciones. Y el exministro de Minas hablaba de Barranquilla Saudí, acerca de esa posibilidad. Ojalá sea una realidad que cambie la dinámica de esta ciudad donde existen unos grandes desafíos y unas grandes brechas sociales. Pero hay que hacerlo y hay que ponerse a la tarea. Además, porque existen coyunturas, y aquí tenemos expertos internacionales que nos ayudarán a entenderlo, en relación con crisis, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, evidentemente puso en el panorama, lo reconocía el alto comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien recientemente estuvo en Colombia, no se imaginaba en ese escenario esa fragilidad una vez Rusia cerró el grifo del gas. Pero también aquí en Colombia estamos viviendo en la actualidad una crisis energética alrededor del gas por un suceso fortuito que está en investigación, que tiene a cerca de 2 millones de usuarios de los 10.4 millones que tiene el gas en Colombia, con severas restricciones. ¿Ustedes se imaginan lo que podría pasar si eso fuera en todo el país? Es un escenario impensable, pero podría ocurrir si en un momento determinado nos vemos sin gas. ¿Cómo evitar ese escenario? ¿Cómo garantizar verdaderamente la seguridad energética? ¿Cómo avanzar para que se den las condiciones que puedan despejar todas esas preocupaciones alrededor de la seguridad energética, que parecería ser un concepto muy etéreo, pero sin lugar a dudas es muy importante? Yo quisiera comenzar con el señor Steger, Andrea Steger, quien nos ofrezca una visión acerca de este tema, porque al fin y al cabo la seguridad energética es el pilar, además de la construcción de un país que como el nuestro se apoya, se apuntala en el gas, pero evidentemente es lo que da también confianza a los inversores. En el informe del gas del año pasado, de Promigas, se nos anunciaba que se estaban esperando unas inversiones por 2 billones de dólares y que los inversionistas necesitaban tener las certezas que quizás no tenemos en estos momentos, de acuerdo con las posiciones del Gobierno Nacional, pero que en cualquier caso el informe de reservas probadas, cada vez con menos tiempo, empiezan a encender las alarmas. Por eso este concepto, Andrea, cobra mayor importancia, la seguridad energética.
Bienvenido. Muchas gracias y buen día a todas y a todos. Es un placer compartir con vosotros esta conversación, que es muy difícil. Hablar de seguridad en estos tiempos realmente requiere una atención a lo que decimos porque realmente hay un impacto a largo plazo. Permítame empezar de manera más ligera. Ayer por la noche, cuando regresé a mi cuarto, encontré mis gafas que estaban rotas. Entonces, ¿qué? Para mi seguridad de ver, tenía otras. Seguridad es adelantar un problema con el conocimiento de lo que es el tema esencial, garantizar energía a la demanda que crece. En este sentido, las inversiones de gas disminuyeron de manera muy importante. He visto el titular esta mañana en el periódico. En Colombia, lo hemos visto ayer, el nivel más bajo en 17 años. Pero a nivel mundial, antes de la crisis ruso-ucrania, las inversiones en gas disminuyeron del 50% desde 2014 a 2021. Esto no es garantizar seguridad, no es garantizar transición. El problema que hemos tenido que enfrentar y tenemos que enfrentarnos hoy en día es una situación en que hemos planteado un mundo a largo plazo en que la demanda va reduciéndose. No es verdad. La demanda está creciendo. Como dije ayer, la demanda en los últimos 20 años creció del 44%. El contributo del gas incrementó del 66%. La población mundial incrementó del 30%. 30. De 6 billones de personas hasta 8 billones de personas. Entonces, hay un tema de inversiones y inversiones en las cosas que necesitamos para garantizar un equilibrio que hemos entendido no solo afecta la energía, pero como se dice en inglés, es una crisis de 3 Fs. Food, Fuel, Finance. Porque ya hemos visto que la importación de fertilizantes, nadie sabía que fertilizantes estaban producidos en Ucrania por gas. Entonces tenemos que garantizar lo que es la necesidad de la población, porque la energía es un servicio, no es un producto, es un servicio. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que si no vamos invirtiendo en gas, otros combustibles van a reemplazar el gas, pero no es renovables, es carbón. Ayer Carlos Pascual mencionó 150 gigavatios de nueva capacidad en carbón en China. India sigue la misma trayectoria, Pakistán, Bangladesh. Así que hay la necesidad realmente de tener en cuenta un balance en que la seguridad esté una seguridad de largo plazo. Me ha gustado mucho las reflexiones que el panel precedente tomó y también la posición del alcalde de Barranquilla, que me parece muy clara, muy sencilla, muy pragmática. Es decir, tenemos que invertir en renovables, pero tenemos que invertir en recursos donde los hay. Y Colombia tiene oportunidades que tiene que disfrutar. Es un tema también de colaboración, cooperación. Claro, estamos enfrentando un tema global. El Niño puede afectar también la producción de hidroeléctrico aquí en el país. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo mejorar la colaboración. Esta, por supuesto, es una temática clave que como IGU estamos planteando, por supuesto, muy a menudo. Andrea tiene razón, también XM ha señalado, y todavía el fenómeno del Niño no llega con toda su fuerza, y aquí lo sentimos evidentemente todos los días con la temperatura, cómo aumenta la demanda de energía por distintas razones. Y evidentemente hay que garantizar ese servicio que
por lo menos para muchas familias, para muchas empresas, es absolutamente fundamental. Garantizar esa seguridad energética a largo plazo. Y está aquí con nosotros el señor Foster, quien nos pueda hablar puntualmente de esa coyuntura internacional que Andrea tocaba tangencialmente, porque evidentemente son elementos estresores. Nosotros tenemos los nuestros, pero también a nivel internacional. Señor Foster, hay situaciones y puntualmente la guerra en Ucrania que han venido revelando esa fragilidad, esa vulnerabilidad en el tema de seguridad energética, que supuso unas discusiones muy profundas en el interior de la Unión Europea y a nivel internacional para lograr satisfacer esa demanda. Así las cosas, ese escenario, ¿cómo lo lee usted frente a lo que se puso en evidencia a partir de ese conflicto internacional que a veces decimos nos pilla muy lejos, pero ¿qué va? Eso tiene, por supuesto, su efecto en Colombia y aquí también en lo local. Buenos días. Good morning and thank you. I'm a little bit excited here because it's my first time in Colombia. So thank you to Luz Stella Moraes for the invitation and to Camilo Morales for the perfect organization of this important conference. You talked about the EU, about the European Parliament, and I want that everybody of us will think for a minute about the differences when we hear something from the EU. In Colombia, there is five times more people than in Belgium when the EU Parliament is sitting. But the energy consumption in Belgium is 50% more than Colombia. Again, you have 5 times more people and they consume 50% more of energy. I was also excited to hear the mayor of Barranquilla. For me, what I'm hearing when is said about energy, about the need of develop the local resources, I hear a patriot. Because, you know, we talk about the energy situation in the world. If you will have problem, no one will help you. No one. So, if we look about what's happened in Europe, the problem was infrastructure. If you will think about it, there is not lack of hydrocarbons in the world. There is not lack of methane under the sea, the Bed Sea. If the most richest place in the world wasn't succeed to bring hydrocarbon from one point to another, it's a problem of infrastructure. And if it's a problem of its infrastructure, it's a problem of policy. So I think that Colombia needs to do as much as you can to develop first your own infrastructure. And natural gas, I think, is the best product and service to have energy security and reduce greenhouse gas emissions. And last word about that, I think that conferences need to speak more about energy security and less about energy transition, because energy security is the first line. Without energy security, we don't have energy transition.
¿Cómo logramos entonces mejorar esa infraestructura? Porque también, y esto sí lo quiero aterrizar con Juan Pablo Henao y con Carlos Machado, se necesita voluntad y decisión política para poder garantizar esa seguridad energética, que evidentemente requiere recursos del sector privado que están dispuestos a invertirse, pero que en cualquier caso necesitan una gobernanza, como hablaba justamente uno de los panelistas anteriores, para que puedan convertirse en hechos reales y garantizar precisamente esa seguridad energética. Carlos, ¿cómo mejorar en líneas generales la seguridad energética? Obviamente a la luz de lo que justamente, y también esa pregunta va para Juan Pablo en un momento, con lo que tenemos ahora, con esa hoja de ruta que nos ha revelado el informe, donde hay una reducción puntualmente en el tema del gas de 8 a 7,2 años. Aquí hay unos desafíos enormes. Lo más sensato es decir, vamos a explorar, vamos a retomar esa senda, pero no parece haber unas señales muy claras en ese sentido, aunque habría que esperar qué dice el Ministerio de Hacienda, cuando esperaría uno se lleven a cabo las reuniones pertinentes. Pero el escenario, ¿qué le indica? ¿Cuál debería ser el deber ser frente a esta situación para garantizar seguridad energética? Buenos días. Bueno, me tocó la difícil. Buenos días a todos, encantado de estar aquí en mi Naturgas número ya no sé cuál. Recuerdo los años donde éramos muy pocas personas, un poco de locos pensando en ese energético, y hoy me alegra mucho ver la cantidad de gente que está involucrada en este sector. Gracias a los de Stella por un liderazgo constructivo y maravilloso, por podernos permitir estar acá y poder conversar al resto de colegas en Naturgas. El tema de la seguridad energética es absolutamente fundamental, lo hemos visto a través de todo el Congreso. A principios del año pasado, perdón, del 2022, sí, en cuestión de menos de 2 semanas, el mundo dio un giro realmente interesante. Pasamos de una cantidad de gente yendo a la COP en Escocia, tomándose fotos y todos allá en el tema de sostenibilidad, etcétera, que es supremamente importante. Y en cuestión de menos de 2 semanas, ese mismo grupo de gente se estaba desplazando a Houston al CERAWeek, y entre esos dos había ocurrido la invasión a Ucrania, y el mundo dio un giro impresionante y de un momento a otro todo el mundo recordó el tema de seguridad energética. Es fundamental, y el concepto que yo creo que tenemos que traer a Colombia es un poco más allá o es parecido, y es el de autosuficiencia energética. Es decir, hay países que no tienen de dónde sacar recursos y que los tienen que importar. Nosotros en Colombia tenemos una bendición, Erika, que es muchos y gran diversidad de recursos. Entonces, mal haría uno como nación, no estoy hablando de gobierno, ni de política, ni de ideología, de proyecto de nación, de largo plazo, sería un error o no sería lógico no echarle mano a todos los recursos que tenemos. Entonces, la seguridad energética va de la mano de muchos términos que se han pronunciado aquí desde ayer, como la diversificación. Claro que hay que diversificar y uno tiene que buscar que su matriz energética sea cada vez más limpia, más eficiente y más asequible, ¿cierto? Entonces, si uno tiene la bendición de todos los recursos, y Colombia ya cuenta con una matriz energética limpia desde el punto de vista de generación eléctrica, no en este gobierno ni en el anterior, esto ha sido por décadas de trabajo mancomunado entre el sector público, generando las reglas de juego claras, y la inversión privada, que nos ha llevado a que tengamos, de nuevo, porque tenemos la suerte de tener recursos abundantes hídricos, ¿cierto?, que nos han dado una confiabilidad de un sistema bastante sofisticado. Es decir, el sistema eléctrico colombiano es una cosa realmente de enmarcar. No digo que no sea perfecto, pero nos lleva décadas con confiabilidad. Y cuando falló, tuvimos la buena fortuna de que teníamos gas. Y entonces podíamos meterle firmeza con plantas de generación. Entonces la pregunta, Erika, ¿es seguridad energética? Sí,
autosuficiencia energética fundamental, porque afortunadamente tenemos una cantidad de recursos que debemos aprovechar. ¿Qué es importante, pienso yo? Hay que seguir fomentando la inversión privada en exploración por hidrocarburos. En nuestro caso, yo soy parte de un grupo que está enfocado primordialmente en buscar gas natural. Y esa inversión hay que atraerla, porque los problemas energéticos generalmente se le aparecen a uno de un momento a otro sorpresivamente, pero ninguno tiene solución rápida. Todos son soluciones de largo plazo, de inversiones cuantiosas, de esfuerzos importantes. Entonces, para que esa inversión siga ahí y nos permita asegurar autosuficiencia, tiene que haber unas reglas de juego claras. Tiene que haber una, digamos, seguridad jurídica, porque de nuevo, estas son inversiones de largo plazo. ¿De qué te puedo hablar yo específicamente? De exploración. Nosotros somos una compañía de exploración que si tenemos la suerte de encontrar, nos encargamos de producir el gas de manera eficiente. Pero quiero hacer énfasis en la palabra suerte, porque resulta que yo y algunos de los que estamos aquí somos parte de un sector que juega muchísimo con la probabilidad de la estadística. Entonces quiero que se lleven unas cifras en la cabeza. Cuando uno explora por gas o por crudo, porque uno no sabe qué hay abajo con cierta certeza sino hasta que perfora pozos. Entonces, cuando uno ya ha invertido muchísimos millones de dólares en llegar a generar la posibilidad de perforar un pozo exploratorio, el chance de que ese pozo exploratorio sea positivo es 1 en 6. Poniendo de una manera más coloquial, tengo que perforar 7 pozos y dejar la plata, perdón, 6 pozos y dejar la plata de 5 literalmente enterrada para que uno me funcione. Entonces, cuando uno habla de no explorar o sí explorar, es un tema complejo, porque la probabilidad no es buena. Al contrario, está en contra de uno. Es un negocio de riesgo. ¿Quién lo debe asumir? La gente que sabe de ese negocio, ¿cierto? Entonces, explorar es fundamental. Nosotros tenemos que seguir explorando. Si no se quieren otorgar más contratos, ¿cierto? Qué bueno sería tener esta barra en otros escenarios. Pero bueno, importante llevar el mensaje así todos aquí estemos convencidos, afortunadamente. Pero hay que seguir fomentando la exploración. Incluso, si no se quieren otorgar más contratos, lo que hay que hacer es fomentar que los que ya existen puedan acelerar e incrementar el esfuerzo exploratorio, porque eso es un esfuerzo de años, de paciencia, de talento humano y de muchísimos recursos económicos que, insisto, se apuestan a riesgo. Y eso sé que es difícil para los que no están en este negocio, pero la autosuficiencia energética de este país es absolutamente alcanzable. Lo que pasa es que uno tiene que pensar como nación, como un proyecto de nación sustentable hacia el futuro. Entonces, todo lo que hay que hacer, porque gracias a Dios hemos sido bendecidos con inmensidad de recursos que nos van a permitir seguir evolucionando en una matriz energética, insisto, de las más limpias del planeta. Aseguramiento de recursos, seguridad energética, a través de un proyecto de nación que sin duda, Juan Pablo, me imagino que usted coincidirá en mucho con Carlos, necesita reglas claras, seguridad jurídica, estabilidad, precisamente para alcanzar ese escenario y sin duda suerte. Pero digamos que eso llega por añadidura. Al que le van a dar le guardan, pero en cualquier caso hay que buscar, hay que explorar. Definitivamente ese debería ser el camino, o el deber ser, vuelvo a lo mismo, luego de conocer el informe de reservas probadas donde no llama, no invita al optimismo ni al entusiasmo. Buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias a Luz Estela, a Camilo, al equipo de Naturgas por este buen evento que han montado. Mira, yo creo, Erika, que la exploración no se puede parar. Yo creo que los contratos vigentes, celebramos que el gobierno los vaya a honrar. Eso es un primer paso. Y ahí hay materia prima para el muy corto plazo. Ahí no nos asegura necesariamente el mediano y largo. Entonces, primero,
los contratos actuales, desarrollarlos de la forma más eficiente, lo ha dicho también la ministra. Canacol ha emprendido una campaña de transición energética desde hace 10 años. Estábamos enfocados 100% en crudo y hoy nuestro portafolio es 99% gas. Yo creo que eso, hay que hacer más de eso en Colombia para aterrizar un poco estas conversaciones a nuestro país. Canacol ha tomado riesgos de inversión, las probabilidades que mencionaba Carlos, tal vez las de Canacol mucho más altas, dada la efectividad que tiene en el desarrollo de los campos. Definitivamente hay que darnos la oportunidad de abrir la conversación de nuevos contratos, definitivamente, con los resultados que vimos ayer. El cuándo no lo sabemos, pero hay que tener esa conversación y pronto. Por ahora, seguir desarrollando las reservas probadas. Nos complace ser, por ahora, el productor independiente privado más grande de Colombia. Contribuimos con el 25% de la oferta nacional, adicional a lo de Ecopetrol y Ocol. Y seguimos con planes de inversión. Este año tendremos inversiones cercanas a los 160 millones de dólares. No quiere decir que es un cheque en blanco independiente de las condiciones de inversión, pero estos negocios no se apagan como un switch de un día para otro. Entonces, muy expectante de las señales del gobierno, de la estabilidad que viene hacia adelante que mencionabas, Erika, pero con todo el ánimo de seguir sacando las reservas colombianas. Uno no desmonta el taladro de un día para otro. Así es, así es. Y hay una campaña exploratoria muy agresiva de Canacol en este semestre por todo lo que viene. No solamente lo que tenemos, sino acelerando el plan de actividad. Estamos contratando un par de taladros más para tener mucha mejor disponibilidad para fin de año. Así las cosas, quizás la discusión pasa ahora, sin duda, por buscar o por garantizar esa seguridad energética, que evidentemente, incluso elevando ese concepto a la autosuficiencia energética, ¿para qué buscar en otra parte lo que podemos encontrar aquí? Porque, bueno, al fin y al cabo, si empezamos a depender de otros países en el mediano, en el largo plazo, eso puede traer consecuencias en distintas dimensiones, balanza de pagos, inversiones fiscales. Bueno, la lista es larga, ustedes la conocen de sobra y evidentemente el impacto para el consumidor final sería muy costoso, muy gravoso. Pero sin duda no podemos desconocer que debemos avanzar, como planteaba justamente Juan Pablo, hacia un tema de transición energética cada vez más acelerado, porque hay señales que indican que la situación va en un franco deterioro. Me refiero a la situación del planeta y de los recursos. ¿Cómo lograr entonces, Andrea, ese balance, ese equilibrio, si cabe, es lo que quiero plantearles ahora, en la reducción de emisiones y la satisfacción de esa demanda, que evidentemente va para arriba, sin perder de vista esa autosuficiencia energética, esa seguridad energética que es la base de todo? Intento responder haciendo un ejercicio de regreso a comienzos de 2021. En 2021, como europeo, el debate era: no tenemos oportunidad, necesidad de importar a GNL de Estados Unidos porque es shale gas. Hoy en día, Europa está donde está porque tenemos el GNL de Estados Unidos, que ha sustituido buena parte del gas ruso. Entonces, de nuevo, es exploración, tecnología, avance de la producción. Y hoy os aseguro que en Europa la palabra shale no está en ningún debate. Ningún debate habla de shale. Es seguridad de suministro, la oportunidad de tener a los Estados Unidos que están ofreciendo su gas al mundo. Y esto es un tema también de equilibrio geoestratégico. Porque, por supuesto, estamos discutiendo desde hace mucho tiempo de la dependencia de hidrocarburos, de la dependencia de algunos países, y es más reciente el debate o las informaciones que estamos compartiendo sobre seguridad energética de otras formas.
renovables son muy importantes, pero ya sabemos que la cadena de valor de los paneles solares están concentradas, la cadena de valor es 75% y más en China. Eólico en la misma dirección. El tema de ESG es fundamental, pero no tenemos que olvidar que el cobalto está producido de mayoría en un país que es la República Democrática de Congo, que por supuesto no tiene sostenibilidad en esa producción. En ese sentido estoy empujando para que todos contribuyan con su aporte a mejorar la matriz energética y la matriz de sostenibilidad. Las dos cosas no pueden viajar independientes. Por supuesto, hoy en día la seguridad ha reganado un nivel de atención muy importante. El G7 del otro día ha utilizado el término de de-risking, es decir, reducir la posibilidad de tener confrontaciones muy fuertes para que la energía también sea un debate político. Y en ese sentido, el GNL ha estado mencionado, por supuesto, como rol fundamental en este marco que estamos enfrentando. Y, de nuevo, exploración. Estuve empezando mi carrera en Eni, así que conozco bastante bien lo que es la probabilidad. Y conozco también lo que pasaba hace 25 años, es decir, cuando se encontraba gas era una pena, era difícil, porque era preferible tener bruto, crudo o agua para cerrar y moverse. La transición ha estado también en lo que la compañía están buscando. Y por supuesto tenemos que hacer mejor y más para reducir las emisiones de la producción, pero no podemos enfrentarnos con una reducción de opciones. Y sobre todo donde las opciones están en el territorio, donde la demanda está, por supuesto hay un equilibrio entre producción y consumo que son claves. No es útil para los productores ni para los consumidores la situación de una elevada volatilidad de precio. Elevada volatilidad de precio no es buena para las inversiones, porque son inversiones de largo plazo. No está, por supuesto, buena por los consumidores que tienen que enfrentarse con precios elevados de energía y, hemos dicho, de la comida y de todo lo que es la financiación del desarrollo económico y social. Porque realmente el tema de energía está ligado muy fuerte, y lo veremos ya también mañana, hago un poco de spoiler para el white paper de Latinoamérica, en contribuir al desarrollo socioeconómico. He mencionado el G7. Tenemos que tener en cuenta que, como decía Amir Foster, hay un mundo en que pertenezco, de que vengo yo también, que cree que todo está igualmente diseñado y los consumidores son iguales de toda parte del mundo. En ese sentido, como IGU, hemos publicado a comienzos del año también un reporte por Gas for Africa, y es tremenda la figura que os voy a compartir. Es decir, el consumo promedio de muchos países en África es menor del consumo de una nevera de Estados Unidos. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos dar energía a la persona, porque esto es desarrollo humano. Entonces, tenemos un gran reto de parte de nuestra industria, es hacerlo mejor, pero no podemos parar. Tenemos que mejorar, tenemos que añadir energía. Y en ese sentido, es difícil para mí decir que descarbonización es igual a electrificación. Si veo a China, bueno, hay un debate abierto ahí. Bueno,
la cuadratura del círculo. Es un poco lo que se plantea frente a esto en materia de generar ese equilibrio. Y preguntémosle entonces al señor Foster, porque dice Andrea que ellos vienen de otro mundo. Bueno, probablemente, comparativamente, lo que significa Europa, lo que nos contaba justamente el señor Foster hace un momento, en relación con Bélgica y Colombia, comparativamente, pero ¿cómo lograr entonces ese punto de equilibrio? Es decir, no dejar de hacer, pero entendiendo que existen unos desafíos y unos enormes retos en materia ambiental, asumiendo también que el gas, y lo mencionaba al principio, y aquí todos coincidimos en ello, es un elemento central, indispensable para la transición energética, para la diversificación de la matriz energética, entre otras cosas. El llamado es a las energías limpias, pero ya vemos también lo que pasa en Colombia cuando deben suspenderse de manera indefinida los proyectos por una conflictividad social que no está en capacidad de superarse. Lo vimos en las últimas horas con la decisión que tomó Enel en el parque eólico de La Guajira. Entonces, a veces uno se queda como sin muchas razones para apostar por uno u otro camino. Pero volviendo a este punto como tal, ¿cómo, señor Foster, lograr ese punto intermedio sin dejar de explorar, sin dejar de producir gas? ¿Cómo podrían darse las condiciones para que la industria cumpla con ese reto, que es absolutamente fundamental, que es la descarbonización de las economías? Okay, so I will take advantage on with this question to explain a little bit about what we made in Israel, which the situation there is not the same like here, but there is similar points. Like we find a lot of natural gas offshore Israel, a lot for Israel scale, about 1,000 BCM in 3-4 years. And we developed that as fast as we can. Of course, we had some debates, but we fight in each debate, and the results are amazing. In 10 years' time, we become a very mature natural gas market. In 10 years' time, from 17% gas for electricity 10 years ago, today it's about 70%. And if you ask about the environment, because of that, because we switch from coal, from oil to gas, we reduce the CO2 emissions from electricity by 30%. I don't think there is another country in the world that reduced so much CO2 emissions. And we didn't produce less electricity. We produced 18% more electricity and reduced by 30% CO2. We reduced by 85% SOx emission, by 75% NOx emission, and we reduced electricity prices. Today, because of the gas, the electricity prices in Israel are one of the lowest in the world. And we contribute a lot of tax to the government. And we start to export gas. So today, the commerce between Jordan, Israel, Egypt, countries that in the past we were terrible enemies, today we are good friends. Today, 80% of electricity in Jordan made by Israeli gas. Today, I have good friends in Cairo. When I was born, our parents fight each other. And today, we are friends because of gas. And it's all started because we made a lot of exploration.
It's a win-win situation. Of course, we invest in renewables in Israel. It's good to invest in renewables, but we need to do it with energy security, and gas give the energy security, and gas reduce emissions. Gas replace coal. Gas replace oil. Gas not replace hydro or solar or wind. So, if I was a Colombian, I probably fight my life for more exploration. Señor Foster, presidente, bueno, aparentemente no hay que decrecer necesariamente, Carlos, para poder avanzar en unos escenarios que, como el señor Foster expresa, sean un gana-gana para todos, porque en últimas eso es lo que queremos. Cuando él habla de que se pagan unas tarifas de energía muy reducidas, nos emocionamos aquí en el Caribe colombiano que pagamos las tarifas de energía más costosas del mundo mundial. Bueno, esa es nuestra percepción porque nos están arrinconando una pobreza energética y ahora con el fenómeno del Niño, donde es imposible no tener el abanico, el ventilador o el aire acondicionado encendido. Entonces, es muy complejo, muy difícil lo que se viene encima. Pero, ¿cómo lograr, Carlos? Y por supuesto, Juan Pablo, ese gana-gana, esa apuesta evidentemente por la descarbonización, que entre otras no es un discurso solo de este gobierno puntualmente, ya el gobierno anterior venía adquiriendo unos compromisos, fijando una transición en todo caso que debe ser gradual, que debe ser evidentemente bajo unos términos. Nos habíamos fijado un plazo de 2030 para lograr 51% de reducción y evidentemente no están dadas las condiciones para hacerlo todo de la noche a la mañana. Pero justamente cómo avanzar, cómo debería ser esa transición teniendo como base o como pilar esencial el gas. Una transición que sea gradual y sobre todo que sea justa para el bolsillo de los colombianos. Otra difícil. Bueno, yo creo que ya llegó el momento de comenzar a superar ese tema de que la transición energética es opuesta al desarrollo de los hidrocarburos. Eso no es así. Es decir, la humanidad avanza con tecnología, desarrolla nuevas cosas y entonces lo que logró la revolución industrial a punta de carbón y de calentar agua, no lo quiero simplificar mucho, pero fue eso, y nos llevó a mecanización y una cantidad de procesos que hoy nos traen hasta acá. Después tuvo un empujón inmenso con la utilización del petróleo, transporte. De hecho, la humanidad ha avanzado de una manera absolutamente impresionante en los últimos 150 años, cuando pasamos de solo tener carbón a darle utilización al petróleo. Y ahora el gas comienza a tener, digamos, un papel preponderante donde el petróleo no se va a acabar, dicen varias personas, simplemente lo vamos a dejar de usar, como debemos eventualmente dejar de usar el carbón, y el gas entonces nos permite ahí sí hacer una transición, y seguramente el gas va a llegar a un pico donde cae más el carbón, cae más el crudo, y comienza a entrar a jugar el famoso hidrógeno. Pero estamos hablando de décadas, Eric. Entonces, uno primero creo que tiene que reconocer que aquí no es un juego de amigos y enemigos de algo. El gas es absolutamente fundamental para la transición energética del mundo. Y en Colombia, insisto, tenemos la gran suerte de tener potencial de gas, ¿cierto? Ahora bien, habiendo dicho eso, vuelvo al tema de la exploración porque en este congreso y en otros escenarios se manejan dos conceptos difíciles de asociar, me he dado cuenta. La diferencia entre reservas y recursos. Recursos es un concepto geológico, geofísico, técnico. Yo con varias metodologías puedo entrar a establecer qué potencial de gas puede haber en el subsuelo de un sitio.
Reservas, por el contrario, es un concepto mayormente económico. Son esos recursos que yo, haciendo inversiones importantes, determino que se pueden extraer de manera eficiente comercial. Es decir, son rentables de sacar. Y la humanidad hasta ahora ha desarrollado una metodología, y solo una, para pasar de recursos que veíamos ayer en la presentación de la NH, que son importantes, o pregúntenle a Ecopetrol en el esfuerzo magnífico que está haciendo en el offshore, qué potencial hay. Pero la única manera que nos hemos inventado de pasar de recursos potenciales a reservas, concepto económico muy importante en un país o cualquier país, es perforando pozos. Nada más. Uno tiene que perforar pozos para que los recursos se vuelvan reservas y uno las pueda usar. Y uno pueda tener regalías, impuestos, autosuficiencia energética, impulsar la industria. Creo que el alcalde de Barranquilla decía algo muy importante, y era: si un industrial quiere hacer una expansión de su planta en Barranquilla y necesita gas a 15 años, hoy no lo consigue, Eric. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Seguir explorando. Estamos montados como especie humana en un tema de proteger el medio ambiente, porque somos uno solo. Es una sola casa, como dice el Papa. Y la casa hay que casa lograr común. que esté en buenas condiciones para las generaciones por venir. Es un tema de especie, insisto. Pero el tema aquí es: ¿quién hace qué en ese esfuerzo mancomunado? Entonces, en Colombia, yo creo que nosotros tenemos, claro, una responsabilidad como parte del mundo, pero nosotros tenemos que calibrar muy bien qué esfuerzos vamos a hacer. Entonces, si uno mira la contribución del tema de emisiones, que para este gobierno es definitivamente un tema importante, ¿cierto? Y uno mira que, al contrario del mundo, donde la generación eléctrica probablemente es la que más contribuye al calentamiento global, en Colombia es la deforestación. Entonces tú me preguntas qué hay que hacer. Del lado nuestro, invertir y seguir explorando, ojalá con reglas de juego claras y con el tema de aseguramiento jurídico. Pero yo creo que si uno de verdad quiere hacer una diferencia en términos de gobierno, digamos, yo estaría muy enfocado en facilitar que podamos explorar, ayudarnos con el tema del licenciamiento ambiental, haciéndolo más ágil, no solo para la exploración y producción, para toda la infraestructura que requiere este país. Estamos muy cortos en mucha infraestructura. Entonces, enfoquémonos en que los permisos se saquen bien, de manera disciplinada, ordenada y metodológica, pero que sea ágil. El manejo del entorno, las expectativas de las comunidades locales. Si es un gobierno que siente que es cercano a las bases, hombre, es una oportunidad maravillosa de poder trabajar con las comunidades para que vean el beneficio de la inversión en energía, ¿cierto? Y ahí comienza a mirar un tema donde, si yo permito y le doy reglas de juego claras a la inversión privada para que garanticemos una autosuficiencia energética, yo me enfocaría muchísimo en reducir la deforestación. Y que todos contribuyamos con reforestar, porque en Colombia el impacto en emisiones, en su gran mayoría, es el cambio de uso de la tierra y la deforestación. Entonces, mi llamado de que sería: enfoquémonos en lo que realmente Colombia puede hacer y significa para el entorno global, ¿cierto? Y ayudemos a que podamos hacer eso dentro de una autosuficiencia y seguridad energética. No son contrarios el concepto de la transición y buscar hidrocarburos, al contrario, es perfectamente complementario. Entonces yo sí creo que, ya haciendo de verdad que superemos ese tema y nos enfoquemos en los temas realmente importantes de este país, insisto, como proyecto de nación, independiente de la administración de turno, pensemos en proyecto de nación. Una política de hidrocarburos que sea realmente estable en ese sentido. La barra que a él le gusta. Como él dice que yo hago preguntas pringamoseras, le tengo una precisamente al señor Juan Pablo Henao. Aquí también se queje. Si se materializa, porque usted nos hablaba de todos los proyectos que Canacol tiene en ciernes, si se materializa la decisión de que no va a haber más proyectos de exploración, ¿a qué escenario están abocados? ¿Lo han considerado? ¿Lo han conversado?
dentro de esas discusiones que se dan en el interior de las empresas? Gracias por la pregunta, Erika. Y creo que es una buena pregunta, más que difícil. ¿Vio? No, estamos bien. Canacol ha apostado a tener bloques y licencias. Hoy tenemos 11 en nuestro portafolio. Y como te decía inicialmente, tenemos suficientes contratos en este momento para explorar y producir por los próximos años, pero corto plazo. Estas compañías se piensan no a 4, ni a 5, ni a 8, sino a 15 años. Y esa conversación es la que hay que tener, porque las nuevas rondas van a requerir 6 u 8 años para poner ese gas desde el subsuelo hasta la demanda. Los desarrollos acá son demorados de alguna manera, infraestructura en superficie y los pozos. Entonces, particularmente Canacol tiene suficientes contratos hoy en su portafolio, ha apostado por el gas natural desde hace más de 10 años y hay una relativa tranquilidad de muy corto plazo. Nos inquieta mucho el mediano y largo. Nos inquieta mucho las señales que el gobierno nos pueda dar sobre nuevas áreas para explorar. Y adicionalmente creo que tenemos que seguir valorando la autosuficiencia que hoy tenemos. Hoy tenemos que decir que Colombia, aunque tiene una planta de regasificación en Cartagena, hoy suple sus necesidades de la demanda con gas nacional. Y eso debería seguirse manteniendo. Hay unos diferenciales de precio importantísimos cuando uno migra a gas importado. Y eso traería unas presiones inflacionarias y una falta de competitividad un poco en esta matriz. Entonces yo creo que el gas natural, más que un eslogan de que es el combustible de la transición, realmente tiene las características para llevarnos en este proceso de cambio. Seguridad energética, lo hablábamos muy al principio. 2, accesibilidad, tanto en acceso como en dinero, que sea costo eficiente. Digámonos la verdad. O sea, nosotros aquí en Colombia hoy no podríamos transicionar al hidrógeno simplemente por la capacidad de pago que hoy tiene nuestro mercado. Claro que queremos llegar allá seguramente en el futuro, pero esa no es la transición de Colombia, esa es la transición de pronto de un país europeo. La transición colombiana es lo que hoy tenemos, nuestro gas nacional. Y tercero, creo que bajas emisiones. Ahí completa uno las 3 condiciones del gas natural como un buen energético de transición, calidad del aire en las ciudades. Nos cuesta a la salud pública un montonón de dinero tener un aire no limpio. Entonces la calidad del aire es fundamental, eso nos lo da el gas natural 1. 2, en la generación eléctrica tiene una reducción del 30% en la parte térmica comparada con carbón. 3, nuestro parque automotor. Estamos rezagados en esa transformación que requiere el parque automotor. Nuestros camiones son viejos, hay que decirlo. Y necesitamos empezar a hacer ese cambio. Muy buena la iniciativa que vienen haciendo las empresas de gas para sacar adelante el Gas Track. Es un fondo de financiación para acelerar la transición de los vehículos. Entonces, cuando lo pensamos desde la oferta y desde la demanda, creo que tenemos unas acciones muy importantes, aparte de estas reflexiones que estamos haciendo, pero es ponernos realmente en acción y sacar adelante lo que estamos diciendo. Y uno va y toca la puerta del gobierno, ¿ustedes lo han hecho para establecer algún tipo de conversación, de diálogo en torno a las expectativas? Sabemos que Naturgas lo ha venido liderando, pero directamente ustedes han dicho, abramos una mesa de diálogo, de conversación. Yo creo que el informe de reservas es un punto de confluencia de muchos y debería ser, digamos, el primer paso para empezar a tener esa conversación. Ha cambiado totalmente el escenario, digamos, a partir de ese informe. ¿En ello coincidimos? Yo siempre vivo pendiente de lo que antes hacía la UPME, y era que le mostraba a uno el cruce de la oferta y la demanda y en qué momento se cruzaban y comenzaba a existir un déficit. Yo no sé si me perdí algo ayer, pero no lo he visto. El siguiente era el tema de reservas, el que sí, el informe de reservas sí es una alerta, pero no hay que paniquearse, lo que hay es que ponerse a trabajar para que los recursos se vuelvan reservas, ¿cierto? Y quisiera hacer énfasis en un tema y es el esfuerzo offshore que se está haciendo por parte de Ecopetrol, donde Ecopetrol está buscando socios que saben de eso, ¿cierto? Porque el offshore es complejo, porque ahí
yo aspiro desde hace muchos años que nos pase un poco lo que le pasó a Estados Unidos, que no hace ni 15 años, Andrea, estaba licenciando a la carrera terminales de importación de LNG para traer el gas de Qatar para una demanda. Bueno, Colombia es un BCF al día, pero Estados Unidos es 80 y pico al día, eso es una cosa monumental. Y en un esfuerzo tremendo en donde estuvo involucrado el grupo al que mi equipo y yo pertenecemos, con shale gas, Estados Unidos en cuestión de menos de una década se convierte de potencial importador neto de gas a potencial gran exportador de LNG, con un esfuerzo de claridad en reglas del juego de gobiernos independientes de si fueran republicanos o demócratas, y con una inversión de capital a riesgo importante. Insisto, nosotros en Colombia somos una compañía modesta. Yo estaba muy orgulloso de ver el gráfico de las reservas, de la producción, perdón, de ayer, donde éramos el 3%, y yo le decía a la doctora Guatame, no, ya somos el 4%. Pero digamos, y para llegar a eso el esfuerzo es tremendo, y Juan Pablo puede hablar del esfuerzo que ha tenido Canacol para llegar a donde están, que es una cosa absolutamente admirable. Pero yo creo que nosotros en el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol en particular en el offshore, mi anhelo es que, insisto, nosotros podamos lograr nuestra autosuficiencia energética, pero seamos un país que sea un jugador grande de LNG a futuro. El LNG es el nuevo commodity, es la nueva materia prima. Parece que ni siquiera fuera gas, Andrea, no parece que fuera otra cosa, pero se comporta, Andrea nos lo explicaba ayer, el costo marginal de llevar el commodity de un lado a otro hace que uno tenga una dinámica ahorita fuertísima de LNG, y qué maravilla es ver cuando Ecopetrol dice, oiga, encontramos esto, y el esfuerzo monumental que va a haber, de nuevo, para volver los recursos reservas, pero el potencial que tiene Colombia si hacemos las cosas bien, puede ser una cosa muy interesante a futuro. Podemos ser un gran jugador de LNG y dentro de eso un jugador preponderante en el tema de transición energética a nivel global. Podemos ser un gran jugador y por eso es que no comprendemos y no entendemos por qué no nos ponemos la camiseta en ese sentido. Por eso nos quedamos con ese mensaje que nos dejó el señor Foster, que él se quiere venir aquí a Colombia a trabajar, a ponerse las botas para hacer todo lo que haga falta. Y por supuesto, reconocemos el trabajo que hacen todos los agentes del sector, lo que hace precisamente Juan Pablo, bueno, Carlos, Juan Pablo y todos ustedes frente a impulsar la exploración de gas en Colombia. Pero yo quisiera que cerráramos, Andrea, con una última reflexión, porque el tiempo ya se nos ha acabado. Ya vienen más expositores, más panelistas para conocer su visión acerca de estos temas tan cruciales, porque yo no puedo imaginar un mejor momento para hablar y abrir esta discusión, abrir este debate, que lo que está pasando hoy en Colombia. Restricciones en el suroccidente del país, un proyecto de la dimensión del parque eólico de La Guajira que ha sido suspendido por conflictividad social, reitero, y evidentemente muchas coyunturas que exigen que se barajen de nuevo, que se barajen las cartas y que nuevamente se establezca una conversación de frente, honesta, con el gobierno en torno a que no existan unos insalvables, porque no es así, sino que todos estamos en el mismo lado buscando ver cómo se genera desarrollo, transformación social para la gente, mejoras en la calidad y condiciones de vida que da el gas. Y el gas, a partir de eso y de ahí en adelante, Carlos, todas las infinitas posibilidades del gas. Andrea, cerramos con usted. En ese sentido, me parece que el trabajo que está haciendo Naturgas y la industria en Colombia ya es una buena señal y va, por supuesto, en la dirección correcta. No es fácil tener una buena conversación técnica de largo plazo con la política. Como italiano, yo digo que en más de 70 años de historia democrática de Italia tuvo 67 gobiernos. Así que tenemos que tener resiliencia. Aparte de las bromas, yo creo que la industria de Colombia expresa un óptimo nivel de competencia, de conocimiento y de desarrollo y de proyectos. Es importante tener la posibilidad de compartir con el territorio,
como ya dijo el alcalde de Barranquilla, la posibilidad que el territorio mismo sea un aliado. Y los aliados también son los usuarios del gas. El año pasado me emocionó ver una persona que por primera vez usó el gas natural para cocinar después de años y años en recoger leña, que es algo que yo en mi vida nunca vi por mi experiencia. Pero Se sorprendería de lo que ocurre es aquí. una sorpresa positiva. Es decir, tenemos que tener en cuenta el hecho que esta industria está soportando el desarrollo de las personas. Y en ese sentido me parece muy, muy importante seguir este discurso, este diálogo, como ya lo dije ayer, como digo, con mucho gusto y mucho placer también compartir experiencias de otras partes del mundo. Amir ya os ha dado una experiencia muy viva y muy emocional de lo que ha estado el desarrollo de Israel, pero hay otras partes del mundo en que las cosas están marchando. Por supuesto, tenemos que enfrentarnos con desafíos. No es un percurso lineal. Yo he hablado por muchísimos años de transición energética y me parece que el sentido real del término ha perdido su valor. Transición es 2050, no. Transición es un percurso muy difícil. Mi transición es de no gafas a gafas, es un percurso muy lineal, muy fácil, no tiene probabilidad, es una certidumbre. El término que utilizo hoy en día es evolución, porque la evolución tiene muchos diferentes ramos de posibilidades, de opciones. Cada cual tiene que encontrar su propia evolución energética. Yo creo que en Colombia hay la posibilidad de utilizar la mejor matriz energética que podéis tener, porque tenéis de renovables, tenéis gas y tenéis otra oportunidad que es reducir la deforestación, muy, muy importante, porque tal vez nos olvidamos que otras cosas, no solo en la energía en sí estricto, son importantes. Y cierro con un tema. Tal vez hablamos de biomasa y el prefixo bio y ya sirve para todo. No, tenemos que tener una biomasa sostenible. En ese sentido hay mucho que hacer y el biogás puede ser una solución también para Colombia y para las regiones que no pueden disfrutar infraestructuras de momento. Ya infraestructuras podrán ser desarrolladas, pero la tecnología va mejorando. Entonces tenemos que seguir con paciencia, esfuerzo y comunicación. Lo que la industria tiene que hacer es compartir y no tener problemas en discutir, porque yo estoy convencido que tenemos los instrumentos, la capacidad para involucrar de manera positiva a los consumidores y a las comunidades. Gracias, Andrea, por ayudarnos a enriquecer este debate que sin lugar a dudas hay que darlo, Juan Pablo, Carlos, y por supuesto, ojalá con un entusiasmo desbordante como el del señor Amir Foster. Señor Foster, muchas gracias a todos también, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado.